En el día de hoy estamos conmemorando el Día de la Física Médica. Hoy, 7 de noviembre, se celebra el natalicio de Marie Curie, quien fue una de las grandes científicas, y en honor a ella es que el día de hoy celebramos el día, todos los físicos médicos, todos los físicos que trabajamos en el área clínica, ¿verdad? En medicina nuclear, en radioterapia, diagnóstico, en protección radiológica. Entonces, nosotros, como parte de un convenio que tenemos con los físicos con la Asociación de Física Médica y la Asociación de Protección Radiológica de Ecuador, pues hemos organizado una serie de charlas, una jornada de protección radiológica en conmemoración a nuestro día, ¿verdad? Queremos enviar un saludo, un gran saludo a todos los físicos médicos de Latinoamérica. El día de hoy tendremos a Fernando Moncada, que es un físico médico ecuatoriano que actualmente está trabajando en México, y posteriormente tendremos a Alfonso Mayer, que es otro físico médico muy buen amigo mío, que tiene mucha experiencia también, él es mexicano. Entonces, los dejo ahora con Juan Miguel Olaya, quien va a dar la presentación para nuestros expositores. Muchas gracias. Bien, Kirk, muchísimas gracias por la presentación. Realmente es un gusto poder celebrar con esta actividad académica el Día de la Protección Radiológica, y yo tengo el agrado de presentarles a Fernando Moncada, quien nos va a hablar en la primera conferencia Bien, les voy a comentar un poquito acerca de la biografía de Fernando. Fernando es actualmente estudiante de doctorado en ciencias en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Sí, él obtuvo su maestría en física médica en la misma institución en el año 2023, y su título de físico lo obtuvo en la Escuela Politécnica Nacional de la ciudad de Quito, acá en el Ecuador. Sí, eso fue en el año 2018. Cátedra en la maestría de física médica de la UNAM. Del año 2018 al 2021 trabajó como técnico docente en la Escuela Politécnica Nacional, y antes, en el 2016, realizó sus prácticas profesionales en el área de radioterapia en el Hospital Solca de la ciudad de Quito. En su trayectoria científica ha contribuido en varios artículos científicos publicados y ha presentado su investigación en importantes conferencias internacionales relacionadas con la física médica, por ejemplo, en Varsovia, en Milán, en la Ciudad de México y en Chihuahua. Entre sus logros académicos podemos destacar el diploma que obtuvo en el año 2023 Juan Manuel Mejía Lozano, así como también premios al mejor póster en el Simposio Mexicano de Física Médica en Guanajuato en el 2024, y en el primer Encuentro Nacional de Óptica en Bucaramanga en el 2017. Eso les puedo mencionar un poco acerca de la biografía de Fernando. Agradecer la aceptación a colaborar con nosotros en la celebración del Día de la Física Médica. Fernando, muchísimas gracias, y te dejo con la sala para que podamos iniciar con la primera presentación. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación, al doctor Olaya, y bueno, a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos y muchas gracias. Bien, entonces, bueno, como habíamos mencionado previamente, pues hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Física Médica. Entonces, en este contexto tenemos esta serie de pláticas, y pues bueno, quiero comenzar haciendo una breve referencia justamente a este día. Ya que este día pues se ha escogido debido a que se conmemora un aniversario más del natalicio de la científica polaca Maria Sklodowska-Curie, o más conocida como Marie Curie, quien fue una de las pioneras en el área de física médica. Justamente durante la Primera Guerra Mundial, pues fue quien contribuyó
con el desarrollo de unidades móviles de rayos X, cuyo invento pues, se pudo salvar la vida de muchos soldados durante esa guerra, y pues bueno, es una de las científicas más brillantes y más destacadas en toda la historia. Y justamente, bueno, aquí comparto algunas imágenes de tanto que existen en un parque dedicado en honor a ella en Varsovia, en Polonia, así como en el museo que está dedicado en Varsovia, que es su ciudad natal. Bueno, ahora entrando un poco en detalles sobre la plática, sobre el proyecto de investigación que estoy realizando en mi doctorado, del cual les quiero comentar en esta presentación, pues bueno, primero quería hacer un breve enfoque, tratar de ubicar el proyecto en el tema, en el ámbito de la física médica, donde entra el proyecto de investigación que vamos a presentar aquí. Entonces, bueno, primero que nada, nosotros vamos a hablar sobre la incorporación de la inteligencia artificial en el algoritmo de reconstrucción de imágenes de un equipo médico de un dispositivo llamado el mamógrafo por emisión de positrones. Este dispositivo médico es actualmente utilizado a nivel clínico, sobre todo para dar seguimiento a pacientes que tienen cáncer de mama. Entonces, bueno, un poco para localizar el uso de este dispositivo, tenemos que primero, dentro de los estudios de tamizaje para cáncer de mama, pues existe la mamografía convencional, que es la técnica estándar con la cual se da un seguimiento, se puede identificar lesiones o posibles malignidades. En ciertos casos, pues los médicos pueden requerir uso de herramientas adicionales como los ultrasonidos o resonancia magnética. Sin embargo, este tipo de herramientas son altamente dependientes del operador y al no ser técnicas de imagen molecular, no permiten distinguir la malignidad de las lesiones. Por lo tanto, también existe otro grupo de herramientas adicionales dentro de lo que es la medicina nuclear, tanto el PET de cuerpo completo o PET convencional, y en este caso, el mamógrafo por emisión de positrones o PEM, que es el enfoque de la investigación que les voy a presentar a continuación. En ese sentido, pues quería comenzar hablando brevemente sobre de qué se trata la medicina nuclear. Básicamente, la medicina nuclear consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos, por una parte, alguna molécula química, algún fármaco, cuyo objetivo es dirigirse hacia ciertos tipos de tejido o, por ejemplo, en el caso del cáncer, lo que buscamos es que se adhiera hacia sitios de alta captación de glucosa. Y sobre esta molécula química, sobre este fármaco, lo que se realiza es pegar o etiquetar un radioisótopo, un emisor de positrones. De tal manera que nosotros tenemos nuestro trazador PET. Este trazador posteriormente es, trasladado hacia los hospitales y en el momento de tratar con el paciente es inyectado hacia el paciente y luego de un tiempo de descanso, un tiempo de espera, el paciente es localizado en un escáner. Normalmente los PET convencionales son escáneres cilíndricos y lo que nosotros buscamos es detectar fotones en coincidencia. Entonces, este tipo de fotones, ¿por qué buscamos fotones en coincidencia? Porque nosotros tenemos aquí un emisor de positrones. Los positrones son antimateria, son la antipartícula de los electrones y como los seres humanos, los pacientes, estamos hechos de átomos, que los átomos tienen electrones, entonces estos se aniquilan con los positrones emitiendo dos fotones, usualmente en un ángulo de alrededor de 180 grados. Que se conocen también como fotones back-to-back. Y bueno, entonces el objetivo del escáner de detección de fotones es identificar dentro de una ventana temporal los fotones que llegaron. Si un fotón llegó aquí y otro fotón llegó acá, quiere decir que hubo una aniquilación a lo largo de esta línea. De esa manera, nosotros lo que queremos es identificar sitios de alta captación de este fármaco, de tal manera que vamos a poder identificar, por ejemplo, lesiones. Posteriormente, todos estos datos, que son una gran cantidad de datos, son analizados mediante diferentes algoritmos y con lo cual se puede realizar reconstrucciones de las imágenes y de esa manera podemos analizar qué es lo que está ocurriendo con el paciente. En el caso particular de la mama, esta diapositiva tiene por objetivo comparar tres casos. Primero, una imagen obtenida con un PET de cuerpo completo, un PET convencional.
en el cual básicamente sería como el anillo el PET de anillo que se mostraba al inicio, en el cual la paciente ingresa completamente en ese escáner. Entonces es un escáner súper grande. Y en este caso las imágenes se observan de esta manera. La resolución de estas imágenes no es muy buena si es que nosotros la comparamos con la resolución de las imágenes que tendríamos si ocupamos un escáner dedicado a la mama como el PEM, ya que en este caso la diferencia es que el escáner está mucho más cerca del tejido, por lo cual la detección de fotones es mucho más grande, es decir, tenemos una mayor sensibilidad y a la vez al estar muy cerca de la mama se puede tener una mejor resolución espacial, es decir, podemos ver de mejor manera las malignidades, las lesiones. Bueno, de manera similar con una resonancia magnética, por ejemplo, para efectos comparativos también se tienen muy buenas resoluciones. Sin embargo, una ventaja del PEM es que son imágenes moleculares, es decir, que este tipo de imágenes le permiten al médico distinguir la malignidad de las lesiones. Entonces, de esta manera, pues bueno, tenemos el siguiente resumen con respecto al equipo de mamografía por emisión de positrones. Las principales ventajas, pues, son que tenemos una mejor resolución espacial. Se han reportado resoluciones espaciales entre 1 y 3 milímetros. También existe una mayor sensitividad, es decir, se detecta una mayor cantidad de fotones, por lo cual es posible reducir la dosis de radiación hacia los pacientes en comparación con el PET convencional. Y además, bueno, esto nos permite una detección en etapas tempranas de las lesiones, lo cual siempre es bueno, ya que la supervivencia, sobre todo en el cáncer de mama, es mucho más alta cuando la detección es en etapas más tempranas. Y además, debido a su tamaño, justamente, pues es un equipo de un menor costo que un PET convencional. También, bueno, existen artículos que han reportado, por ejemplo, que existe una alta cantidad de falsos positivos, es decir, de biopsias, cuando se detectan cuando se detectan lesiones, pero sin saber si son malignas o benignas. Entonces, en este caso, una ventaja al ser esta una técnica de imagen molecular es que nos permite conocer antes de realizar una biopsia la malignidad de las lesiones. Sin embargo, pues este tipo de equipo también tiene otro tipo de limitantes. Entonces, al ser un equipo de 2 paneles como lo que se muestra aquí en estas gráficas, esto es una limitante debido a que entra dentro de la categoría de lo que conocemos como tomografía de ángulo limitado. Este tipo de tomografía pues se caracteriza por tener datos incompletos, lo cual se convierte en un reto cuando nosotros queremos aplicar los algoritmos de reconstrucción de imágenes, ya que se está perdiendo información por los lados del escáner. Por ejemplo, los fotones que se están emitiendo a lo largo de estas direcciones no van a ser detectados por el escáner. Entonces, este es uno de los problemas. Y bueno, esta imagen de acá corresponde a un prototipo comercial de un mamógrafo por emisión de positrones conocido como el PEMFlex Solo 2, que de hecho existe físicamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, tienen este equipo para tomar imágenes de las pacientes, ¿no? Y pues bueno, resulta que en este equipo comercial, por ejemplo, no existe corrección por atenuación y dispersión, que son 2 correcciones de gran importancia en lo que es las imagenología de positrones. En particular, el objetivo de esta presentación y de esta investigación es enfocarse bueno, esta presentación se va a enfocar en 2 de estos 3 problemas. Un problema es la tomografía del ángulo limitado y las herramientas que vamos a utilizar es Deep Learning en este caso. Y el segundo problema del cual vamos a hablar en esta presentación es la corrección por dispersión. Y la herramienta que vamos a utilizar para esto es Machine Learning. Entonces, por eso es el título de esta plática, la incorporación de inteligencia artificial en el algoritmo de reconstrucción de imágenes del PEM. Bien, entonces, bueno, ahora, ¿qué herramientas poseemos? Entonces, primero quería hablar sobre el algoritmo como tal para la reconstrucción de imágenes PEM. En este caso, nosotros utilizamos un algoritmo iterativo, que es un algoritmo para datos en modo de lista, se conoce como el Ordered Subset Expectation Maximization, este es el nombre del algoritmo. Es básicamente una versión acelerada del algoritmo de máxima verosimilitud, MLM, en el cual nosotros separamos los datos en diferentes subconjuntos para que converja más rápido el algoritmo. Básicamente la idea es la siguiente. Comenzamos con una primera estimación de la imagen. Normalmente esto se inicia con una imagen de puros unos, es decir, una imagen uniforme. Todos los píxeles valen lo mismo. Una imagen tridimensional.
Luego, sobre esta imagen, realizamos la proyección, es decir, generamos los datos en modo de lista, comparamos con las medidas que nosotros tomamos en nuestro escáner y luego realizamos una corrección. La corrección es una retroproyección de las diferencias. En este caso, la comparación es a través de una división, elemento a elemento. Y realizamos luego una retroproyección y ese es nuestro factor de corrección a la primera estimación. Y así de manera iterativa hasta tener una imagen aceptable. Otra herramienta que nosotros utilizamos son las simulaciones Monte Carlo. Esta es una de las herramientas más utilizadas dentro de la física médica, ya que nos permite tener un mayor control sobre qué es lo que está ocurriendo con la radiación. Podemos simular cómo se realiza el transporte de la radiación en la materia. Entonces, nosotros hemos realizado una simulación Monte Carlo de un prototipo PEM. En particular, nosotros estamos trabajando con un prototipo que se está desarrollando en el Laboratorio de Imágenes Biomédicas del Instituto de Física de la UNAM. Entonces, es un prototipo que estamos desarrollando en este laboratorio y pues sobre los detalles de este prototipo o en base a los detalles de este prototipo, nosotros hemos realizado las simulaciones Monte Carlo. Estas simulaciones fueron realizadas en la plataforma Gate. Y bueno, consideramos fuentes de positrones. Aquí están los detalles de la ventana temporal que utilizamos para la coincidencia de los fotones, igual la ventana de energía para identificar los fotones que corresponden a aniquilaciones. Esta es una manera relativamente simple de eliminarse ciertos fotones dispersados. Y bueno, también hemos medido la resolución de energía de nuestro equipo y bueno, también simulamos el material de los detectores, que en este caso nosotros trabajamos con detectores que son cristales de liso. Y bueno, como salida de este tipo de simulaciones que se realizan, que realizamos nosotros, tenemos los datos de la simulación en modo de lista. Estos datos están en un archivo .root y bueno, obtenemos gran cantidad de información. Para nosotros es de particular interés las posiciones en las cuales se detectó, posiciones X, Y, Z, en las cuales se detectó cada uno de los dos fotones de aniquilación, su energía y también saber si es que alguno de estos fotones interactuó o no con el paciente o con el fantoma. Bien, en efecto, pues nosotros para la simulación de Monte Carlo utilizamos una gran cantidad de fantomas, que son los que se muestran aquí, cuyo objetivo es evaluar diferentes magnitudes con base en recomendaciones de protocolos internacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos fantomas para evaluar la uniformidad, para evaluar el spillover ratio, o también para evaluar el contraste en lesiones esféricas, para evaluar los coeficientes de recuperación y también para evaluar la resolución espacial, fantomas tipo mini Drenzo, para ver hasta qué resolución espacial es posible ver en una imagen adquirida con este equipo. Entonces, todos estos fantomas los hemos simulado y también los tenemos físicamente en el laboratorio de imágenes biomédicas de la UNAM. Esto corresponde justamente a un artículo que ha sido desarrollado en el mismo grupo en el cual estamos trabajando unos años atrás como propuesta para protocolo de control de calidad en este tipo de equipos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo luce actualmente el prototipo PEM que tenemos en el laboratorio. Es un equipo justamente de dos paneles, como se muestra aquí. Los detectores estarían en cada uno de estos paneles y los fantomas o el objeto del cual queremos adquirir la imagen se coloca aquí en medio de estos dos paneles. Posteriormente, bueno, el objetivo dentro del grupo es posteriormente utilizar ya una carcasa para el equipo, etcétera. Pero por el momento, pues en el desarrollo se ve de esta manera. Bien, bueno, ahora entrando un poco más en detalles sobre el primero de los dos problemas. El primero de los dos problemas es la ausencia de corrección por dispersión. Esto en comparación con el equipo comercial PEMFLEX Solo 2. Entonces, uno de estos detalles es la corrección por dispersión y bueno, entonces, ¿en qué consiste este tipo de corrección? Bueno, resulta que la radiación dispersada siempre es un problema dentro de la adquisición de imágenes en física médica. Esto proviene de la interacción entre la radiación y la materia, los fotones que salen del paciente con los átomos, con los electrones del paciente. Entonces, y esto está caracterizado a través de la sección eficaz para los fotones con energía de 511 keV, que es la energía que tienen los fotones de aniquilación. Y pues bueno, resulta que a esta energía el efecto dominante es el efecto Compton por sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces, el principal problema aquí es efecto Compton. Y bueno, de la física moderna nosotros conocemos que cuando ocurre efecto Compton, un fotón
interacciona con un electrón y el fotón es dispersado, pero pierde parte de su energía. Entonces, esta parte de la energía del nuevo fotón, del fotón dispersado, puede ser calculada mediante esta ecuación. Un dato interesante de esta ecuación es que para cualquier ángulo de dispersión, la energía del fotón dispersado siempre va a ser menor que la energía del fotón incidente, donde la energía del fotón incidente es los 511 keV. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos un diagrama justamente del efecto Compton. Y bueno, nuestro objetivo es eliminar la contribución de esta radiación dispersada en la formación de imagen. ¿Por qué queremos esto? Esto queremos eliminar debido a que si un fotón se estaba moviendo en esta dirección, pero luego cuando interacciona con un electrón cambia su dirección, esto va a afectar, ya que se va a generar una nueva línea de respuesta y por lo cual nosotros vamos, el algoritmo no va a poder distinguir exactamente desde qué posición ocurrió la aniquilación que nosotros estamos midiendo en nuestro algoritmo de reconstrucción de imagen. Bueno, para ello existen una serie de métodos con los cuales se realizan este tipo de correcciones. El fundamental son las simulaciones Monte Carlo. Sin embargo, este tipo de simulaciones, pues, requieren un gran poder computacional y toman bastante tiempo, varias horas, este tipo de simulaciones. Por otro lado, también existen métodos basados en ventanas de energía que usualmente se aplican para datos en sinograma o también el Single Scatter Simulation, el cual también es otro método que requiere un alto poder computacional, en el cual se simula que puede existir a lo más una sola dispersión. Usualmente estos dos métodos son relativamente comunes en equipos comerciales. Sin embargo, debido a que nosotros tenemos nuestros datos en modo de lista y no los tenemos en modos de sinograma, pues requerimos un enfoque diferente. Entonces, para ello también existen algoritmos como un ajuste, un fiteo a una curva para tratar de estimar la dispersión, tomando como base cómo se comporta la radiación dispersada en regiones en las cuales nosotros sabemos que no existe fantoma, o también métodos basados tanto en Deep Learning como en Machine Learning. El enfoque que nosotros vamos a dar es justamente en métodos basados en Machine Learning. Entonces, bueno, ahora entrando en detalle un poco sobre la parte de Machine Learning o aprendizaje de máquina. ¿Cómo nosotros podemos utilizar todo este tipo de herramientas que existen en lo que es inteligencia artificial, en particular en aprendizaje de máquina en Machine Learning? Pues bien, nosotros podemos ver de la siguiente manera. Podemos verle el problema como un problema de clasificación binaria. Nosotros vamos a ver a cada uno de los fotones detectados, de los pares de fotones detectados, y en cada uno de estos pares de fotones nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Si es que alguno de los fotones detectados sufrió o no dispersión Compton en el fantoma. Entonces, si es que sí sufrió alguno de los dos, pues le etiquetamos a toda esta... le etiquetamos completamente este par de fotones como una coincidencia dispersada. Y si es que no sufrió ningún efecto Compton, ninguna dispersión Compton, pues es un par de fotones verdaderos que provienen de una aniquilación verdadera. Y pues bueno, ¿qué datos nosotros tenemos para poder caracterizar esto? Tenemos una serie de datos. Como había comentado al inicio, en la parte de las simulaciones de Monte Carlo, nosotros podemos identificar explícitamente las posiciones en las cuales se detectó cada uno de los dos fotones, también su energía. Resulta que a nivel experimental, en cambio, nuestro equipo actualmente no mide la profundidad de interacción, el Z. Sin embargo, esto no es un problema grave, ya que como es un equipo de dos placas paralelas, la posición Z va a ser aproximadamente constante. Por tal motivo, nosotros podemos prescindir del dato en Z y lo que hemos hecho es entrenar al algoritmo con datos de simulación de Monte Carlo, pero sin tomar en cuenta la posición Z, de la cual disponemos también en la simulación Monte Carlo, pero como en los datos experimentales no tenemos ese dato, pues lo hemos descartado. Y además también hemos encontrado que cuando nosotros utilizamos como característica la suma de energías y también el valor absoluto de la diferencia de energías, tenemos resultados levemente mejores que cuando utilizamos las características por separado, la energía de cada fotón por separado. Y bueno, la etiqueta, pues, es saber si es que la coincidencia, el par, provienen de una dispersión o no, alguno de los fotones. En ese sentido, pues nosotros ahora hemos
transformado un problema físico, un problema de física médica, a un problema de clasificación binaria. Y por lo tanto, nosotros tenemos una gran maquinaria dentro de lo que es Machine Learning para resolver este tipo de problemas de clasificación. Entonces, pues nosotros hemos utilizado los algoritmos más comunes de Machine Learning, como el K-Nearest Neighbors, el Random Forest, el Support Vector Machines o el Gradient Boosting Classifier. De entre todos estos algoritmos, bueno, aquí hemos realizado una comparación entre todos estos algoritmos para ver cuál de ellos nos da un mejor resultado. Y pues bueno, hemos utilizado varios índices que son igual comúnmente utilizados dentro de Machine Learning, tanto el accuracy como la precisión, el recall o el score F1. Entonces, todos estos índices están basados en variables como los true positives, es decir, las coincidencias que fueron correctamente detectadas, también los true negatives, que igual son las coincidencias dispersadas que también fueron correctamente etiquetadas, pero se penalizan tanto los falsos positivos como los falsos negativos, es decir, coincidencias que sí son dispersadas, pero que las etiqueta el algoritmo como verdaderas o viceversa. En todos estos índices encontramos los mejores resultados para el Random Forest. Un detalle interesante aquí es que para todos estos algoritmos realizamos nosotros una comparación con estos mismos índices con un clasificador DOMI. Este tipo de clasificadores se utilizan para poder detectar si es que en efecto el algoritmo fue entrenado o no correctamente. Entonces, este Dummy Classifier fue entrenado con la estrategia Stratified, es decir, una estrategia estratificada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros sabemos que alrededor del 30% de las coincidencias son dispersadas, de manera aleatoria asignamos al 30% de nuestros datos como coincidencias dispersadas sin hacer ningún análisis. Y el objetivo es que cualquiera de los otros algoritmos que estamos entrenando nos dé un mejor resultado que un clasificador sin entrenamiento. Y entonces este es el caso para todos los algoritmos, donde pues el mejor resultado, como lo mencioné, es para el Random Forest. Y bueno, aquí reportamos los parámetros con los cuales se obtuvieron los mejores resultados. Luego de esto tratamos de analizar un poco más a profundidad qué es lo que está pasando en el algoritmo. Entonces, una herramienta muy útil dentro de Machine Learning es el análisis de la importancia de las características. Y encontramos que la característica en la que más se basa el algoritmo para decir esta coincidencia si es dispersada o no es dispersada es la energía, tanto a nivel de suma de energía como a nivel de diferencia de energía, lo cual era de esperarse ya que la principal información de si una coincidencia es una coincidencia dispersada o no está en la energía, ya que por efecto Compton cuando un fotón se dispersa pues va a reducir su energía. Entonces esto es consistente con lo esperado. Adicionalmente, nosotros medimos la fracción de fotones dispersados luego de realizar la corrección con los algoritmos de Machine Learning y encontramos que para todos los fantomas que nosotros hemos utilizado, el scatter fraction o la fracción de dispersados se reduce aproximadamente a la mitad, desde un 0.22% como un 0.11% en promedio. Entonces, pues bueno, pues de esta manera, pues nosotros estamos eliminando casi la mitad de fotones dispersados. Adicionalmente, otro detalle que encontramos es que los fotones que no se eliminan con este tipo de algoritmos corresponden a fotones cuya energía difiere levemente de la energía esperada, lo cual, con base en la ecuación previa, podemos ver que corresponden a dispersiones en ángulos pequeños. Y este tipo de dispersiones son las que menos afectan a la calidad de imagen, lo cual también es algo positivo. Bien, ahora, pero a nosotros lo que nos interesa es ver este tipo de resultados ya a nivel de imágenes. Entonces, aquí lo que hemos realizado es una comparación con las imágenes adquiridas para el fantoma de lesiones esféricas. En la primera parte nosotros tenemos fuentes, hemos graficado la posición de las fuentes, ya que son simulaciones Monte Carlo, pues nosotros tenemos este tipo de datos. En los casos experimentales no vamos a disponer de estos datos. Y bueno, hemos realizado una reconstrucción sin realizar corrección por dispersión, que sería esta imagen que está en la parte superior derecha, y luego las imágenes de la parte inferior corresponden a dos imágenes corregidas por dispersión. La de la izquierda es corregida con simulaciones Monte Carlo y la de la derecha es corregida con el Random Forest. ¿Esto por qué? Porque el principal problema que existe con respecto a la radiación dispersada es el contraste.
Entonces, esto afecta directamente al contraste y eso es lo que podemos ver, por ejemplo, si comparamos estas dos imágenes de la derecha, la imagen sin corrección por radiación dispersada, en esta imagen apenas se puede ver la esfera más pequeña, pero en esta imagen se puede ver mucho más claro. Es decir, realizar este tipo de correcciones puede mejorar la calidad de las imágenes y permitir distinguir lesiones muy pequeñas. Luego, pues del contraste también lo evaluamos igual utilizando la ecuación que se da para el contraste en protocolos internacionales como los del NEMA. Y pues bueno, en este caso igual pudimos cuantificar que sí, en efecto, para cada una de estas esferas, para todos los diámetros para todos los radios de las esferas se mejora el contraste. Cuando se realiza la corrección por dispersión, obviamente el resultado más óptimo es cuando la corrección es realizada con simulaciones Monte Carlo. Sin embargo, cuando utilizamos los algoritmos de Machine Learning, pues también tenemos muy buenos resultados. Bien, bueno, acá tenemos otra imagen. Esta corresponde a un fantoma antropomórfico de mama. Estos son ya datos experimentales, reconstrucciones realizadas ya con nuestro equipo, tanto con corrección como sin corrección por dispersión. Entonces, de nuevo, lo que podemos ver es que el contraste mejora. Aquí se puede ver en este tipo de perfiles de imagen, en el cual cuando la imagen tiene corrección por dispersión, el perfil en verde, la máxima intensidad, el máximo del perfil es mucho más alto que sin corrección y además en el valle lo mismo, la diferencia es más grande, siendo más bajo la intensidad cuando realizamos corrección por dispersión, es decir, se mejora el contraste. Y bueno, ahora vamos a la segunda parte de esta presentación, que es la corrección por el problema del ángulo limitado. Este tipo de corrección nosotros la hemos realizado utilizando Deep Learning. Entonces, por lo cual quería comenzar mencionando brevemente que el Deep Learning ha sido ampliamente utilizado en lo que es imágenes médicas. En particular, se podría clasificar su uso en tres categorías. Primera, un mapeo directo, por ejemplo, desde mediciones ruidosas, como por ejemplo desde sinogramas, hasta imágenes de alta calidad. Una segunda categoría es utilizarlo como una técnica de supresión de ruido luego de la reconstrucción, luego de realizar la reconstrucción de imágenes. Y el tercer uso es el uso de Deep Learning, pero como una técnica de regularización, que es el uso que nosotros le hemos dado, el enfoque que nosotros vamos a utilizar. Ahora, entonces, bien, el problema que queremos atacar con Deep Learning, en cambio, es el problema del ángulo limitado. Entonces, aquí tenemos un diagrama de cómo se observa este equipo visto desde uno de los lados. Tenemos los detectores arriba y abajo y en medio la fuente emisora de positrones. Entonces, este tipo de fuente va a emitir positrones en cualquier dirección. Los positrones que se emitan en este tipo de direcciones, pues van a ser detectados por el equipo. Pero también van a haber, los fotones de aniquilación y, bueno, va a existir también fotones de aniquilación que se emitan en este tipo de direcciones muy oblicuas que van a perderse, ya que no van a llegar hasta el detector. Entonces, todo este tipo de fotones corresponden a información que estamos perdiendo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer a través de regularización por Deep Learning es compensar esa pérdida de información. Entonces, pues de esta manera el enfoque que nosotros le damos al problema es este. Vamos a realizar regularización por Deep Learning. Para ello, nosotros vamos a utilizar una red de Deep Learning, una arquitectura de Deep Learning bastante conocida y utilizada, que es la UNet. Y bueno, la estrategia que vamos a utilizar es de aplicar un algoritmo ya reportado en la literatura que se conoce como el Forward Backward Splitting Expectation Maximization, que fue reportado alrededor de 2020. Y bueno, la idea es realizar cómo desenrollar el algoritmo de reconstrucción iterativa y pasar las imágenes en las diferentes iteraciones, por un lado por una UNet y por otro lado pasarle por el algoritmo de reconstrucción de imagen. Y luego estas dos imágenes combinarlas mediante el algoritmo que se escribe en la ecuación de arriba y así de manera iterativa. Entonces, pues para ello lo que nosotros necesitamos es una UNet previamente entrenada y esta UNet debe ser previamente entrenada para resolver el problema que nosotros estamos atacando. Entonces, como el problema que nosotros estamos atacando es el problema del ángulo limitado, de la pérdida de información, entonces lo que nosotros hacemos es entrenar a la UNet con imágenes en las cuales existe este problema, que serían las imágenes adquiridas con el PEM, y utilizamos como referencia imágenes adquiridas con otro equipo. Para ello, nosotros hicimos una simulación adicional Monte Carlo
de un equipo que se conoce como el Dedicated Breast PET, que sería un equipo dedicado a la mama, pero de PET, cuyo escáner tiene forma de anillo, a diferencia del PEM, que tiene un escáner de 2 paneles. ¿Por qué realizamos esto? Porque en este tipo de equipos no existe esa pérdida de información y las reconstrucciones, cuando se las ve desde los lados, pues se observan muy bien. Por ejemplo, estas imágenes que se ven aquí en la pantalla, la última imagen de la derecha corresponde a una imagen en la cual no existe el problema del ángulo limitado, mientras que la primera imagen, la de la izquierda, corresponde a una imagen en la cual existe el problema del ángulo limitado. Ambas imágenes corresponden a un cilindro visto desde un lado. Si es que nosotros vemos a un cilindro desde un lado, esperaríamos ver un rectángulo, que sí es el caso aquí en la derecha, pero en la izquierda no. No estamos viendo claramente un rectángulo. Entonces, y esto se debe justamente al problema del ángulo limitado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue entrenar una red para que resuelva este tipo de problemas. Y una vez que tuvimos la red entrenada, aquí tenemos los resultados ya de la red entrenada como tal. Pues bueno, podemos ver algunas imágenes vistas desde los lados, imágenes adquiridas con el PEM. Todas estas imágenes corresponden a simulaciones. Y también las imágenes adquiridas con el PET de anillo. Entonces, en las imágenes del PET de anillo se ven mucho mejor que las imágenes del PEM, porque no tiene el problema del ángulo limitado. Y pues bueno, entonces nosotros lo que hicimos es entrenar a la UNED dándole estos datos de entrada y poniéndonos como objetivo, como meta, este tipo de datos. Y los resultados que nos dio la UNED, las predicciones que nos da la UNED, pues son bastante buenas, se parecen mucho a las imágenes de en medio, que es lo que esperamos. Bueno, una vez que utilizamos ya esta red previamente entrenada, nosotros lo que hicimos fue realizar ya reconstrucciones de imágenes y pues bueno, aquí les muestro algunos de los resultados. Entonces, primero para las imágenes del fantoma de uniformidad. Para este fantoma, nosotros esperaríamos que, bueno, corresponde a un cilindro, ¿no? Entonces esperaríamos que las vistas axiales correspondan a círculos y las vistas perpendiculares correspondan a rectángulos. Cuando realizamos la reconstrucción sin regularización, resulta que estas vistas no se ven muy bien, como podemos ver aquí. Esto no tiene completamente la forma de un rectángulo, pero cuando nosotros incorporamos la regularización por Deep Learning, la imagen mejora significativamente. De la misma manera con este fantoma que tiene, por ejemplo, estos 2 hoyos en la mitad, igual podemos ver serias distorsiones en esta parte, las cuales se corrigen cuando utilizamos la regularización por Deep Learning. Adicionalmente, pues igual acá tenemos otras imágenes, por ejemplo, del fantoma de las lesiones esféricas. Podemos ver que estas lesiones, por ejemplo, la lesión más pequeña, si la vemos desde el lado, no tiene completamente una forma esférica, la cual se recupera cuando nosotros realizamos la reconstrucción con regularización. Y de igual manera, por ejemplo, para este fantoma que tiene fuentes cilíndricas, si es que los cilindros los vemos desde el lado, se esperarían que sean rectángulos, pero aquí existen pequeñas distorsiones en los bordes del rectángulo, las cuales son mucho más definidas cuando utilizamos regularización. Y acá tenemos de nuevo una comparación entre datos de simulación Monte Carlo y también datos experimentales. Entonces, esta es la parte interesante, ya que, por ejemplo, con simulaciones Monte Carlo, cuando realizamos regularización, incluso se mejora la resolución espacial, ya que, por ejemplo, si nos fijamos en este grupo de fuentes de aquí, casi no se las puede diferenciar una de otra, mientras que cuando aplicamos regularización por Deep Learning, mejoramos la resolución espacial, ya que este tipo de fuentes sí se pueden distinguir ahora. De igual manera, en el caso de datos experimentales, lo que hemos encontrado es que cuando realizamos reconstrucciones con regularización por Deep Learning, las imágenes vistas desde los lados en datos experimentales mejoran muchísimo. De nuevo, estas son fuentes cilíndricas, entonces vistas desde el lado deberían ser un rectángulo y aquí tienen una forma un poco diferente de un rectángulo. Acá quedan mucho mejor definidos los bordes del rectángulo. Entonces, este es el tipo de objetivo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que nuestro equipo, el mamógrafo por emisión de positrones, ya que es un equipo que nos da imágenes tridimensionales, que estas imágenes sean de muy buena calidad, de tal manera que realmente nosotros las podamos analizar como objetos tridimensionales, cosa que no era posible cuando teníamos este tipo de artefactos. Pero ahora, con la regularización de Deep Learning, la calidad de las imágenes mejora significativamente y pues nosotros podemos analizar las imágenes prácticamente desde cualquier dirección.
Y bueno, finalmente, como conclusiones de este trabajo, entonces tenemos que, bueno, implementamos entonces un algoritmo eficiente para la reconstrucción de imagen en un escáner PEM de 2 paneles, en el cual nosotros hemos incluido las correcciones tanto por atenuación como por dispersión. En este caso no hablé sobre las correcciones por atenuación debido a que el enfoque que hicimos no fue basado en inteligencia artificial, pero también se han incluido ese tipo de correcciones y también pues hemos atacado la parte de los artefactos de ángulo limitado utilizando Deep Learning. Y bueno, por último, pues también una reflexión es que el uso de herramientas tanto de Machine Learning como de Deep Learning nos ha permitido mejorar de manera significativa la calidad de imágenes en el escáner y pues bueno, esto también es algo positivo, son el tipo de usos que nosotros desde la ciencia podemos darle a la inteligencia artificial. Y bueno, finalmente, pues como agradecimientos tanto a la UNAM, por la educación pública hasta el posgrado que tenemos aquí y de igual manera al CONACYT, que es quien es la entidad gubernamental que auspicia mi beca de doctorado y sobre todo pues al doctor Arnulfo Martínez, que es mi asesor de tesis de doctorado, así como a la doctora Mercedes, al doctor Héctor y al maestro Tirso, que son los profesores del grupo de investigadores, así como a los demás estudiantes del laboratorio. Y bueno, aquí tenemos una imagen del grupo de investigación del Laboratorio de Imágenes Biomédicas. Muchas gracias. Muy bien, estimado Fernando, muchísimas gracias por tu presentación. Yo tengo una inquietud. Al aplicar este tema de la regularización por Deep Learning, supongo que se debe aplicar una validación. ¿Realizan ustedes la validación o cómo se la realiza? Sí, correcto. No sé si es que puedo regresar a tener las diapositivas. Ok, bueno, sí, es correcto. Bueno, por una parte, lo que nosotros tenemos es que tener siempre, bueno, sobre todo cuando utilizamos este tipo de algoritmos de inteligencia artificial, debemos tener siempre cuidado con que aparezcan artefactos, cosas que no existen en la vida real. Y pues bueno, ese tipo de análisis nosotros lo realizamos a través de diferentes índices que se miden. Tanto podemos medir, por ejemplo, el SSIM, que sería la similitud estructural de las imágenes. También podemos medir resolución espacial, uniformidad, diferentes índices y podemos ver imagen a imagen, justamente buscando por alguna cuestión que no sea esperada. Sin embargo, lo interesante de utilizar el Deep Learning como técnica de regularización, en lugar de, por ejemplo, utilizarla como técnica de supresión de ruido luego de la reconstrucción, es que cuando nosotros utilizamos Deep Learning como técnica de regularización, nosotros lo que hacemos es solamente darle como guía las imágenes de referencia de Deep Learning. Esto podemos verle aquí en el diagrama. Estas imágenes al fusionarse solamente son una guía, pero como la imagen fusionada luego vuelve a pasar por el algoritmo de reconstrucción de imagen, el algoritmo iterativo, lo que tiene que hacer el algoritmo es verificar que exista una coincidencia entre los datos medidos por el escáner con la imagen que estoy teniendo en la iteración actual del algoritmo. Y bueno, por último, también podemos mencionar como validación también el hecho de tener una comparación entre las imágenes de simulaciones Monte Carlo con imágenes experimentales, que en ambos casos se ven bastante cercanas, obviamente con las diferencias que pues siempre en cuestiones experimentales siempre es un poco más difícil la adquisición de datos. Muy claro, realmente Fernando, me permito felicitarte por el excelente trabajo que vienes desarrollando. Realmente es muy interesante y el aporte va a ser muy valioso para la cuestión de la obtención de imágenes, ¿no? Agradezco mucho el haber aceptado la invitación y haber compartido con nosotros esta presentación y vamos a continuar con la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes.